Un cordial saludo para todos aquellos que formen parte de este video. Mi nombre es Ángela María Herrera y me encuentro con mi compañera Claudia Natalie Escobar. Somos estudiantes de psicología del cuarto semestre de la Universidad Uniminuto. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos hablarle un poco de las fobias, ya que es algo que a diario nos persigue, ¿cierto? Bueno, pues las fobias son un trastorno de ansiedad son trastornos de ansiedad específicos. Por ejemplo, cuando sentimos el temor de un objeto, a los animales, a las aves, a insectos, a situaciones o eventos que llegan a afectar nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a estos fenómenos que en realidad parecen normales, nos vemos involucrados con situaciones de pánico y ansiedad severa. Muchos nos preguntamos cómo se tratan las fobias, ¿verdad? Las fobias son graves desórdenes psicológicos que padecen algunas personas y están íntimamente relacionadas con los trastornos de ansiedad y depresión. Una fobia es un medio irracional que resulta incontrolable para quien la padece. Las fobias más comunes se pueden agrupar en tres tipos. La fobia social. Bueno, la fobia social o trastorno de ansiedad social es un trastorno que se caracteriza por un miedo intenso provocado por las situaciones de relación social. Quien la sufre experimenta una gran angustia que afecta a su vida cotidiana. Algunos de los miedos más comunes en este tipo de fobia suelen ser el temor a hablar por teléfono, hablar en público, ser observado por mucha gente. Bueno, la fobia específica. La fobia que llamamos específica está causada por determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real. Por ejemplo, temor a ciertos animales como las arañas, las serpientes, los perros, los caballos. Este tipo de fobias es menos invaluable para la vida cotidiana que la fobia social, puesto que la persona que lo sufre la evita no exponiéndose al objeto, animal o situación que le causa miedo. Por ejemplo, si la persona le tiene miedo a las alturas, evita asomarse a un balcón, ir a una azotea. Tercero, los medios existenciales. E incluso existen otros temores universales y que afectan a una población mayor de seres humanos, pues son los llamados miedos existenciales. Miedo es cuando tenemos miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo al cambio que nos sigue a todos de alguna manera en alguna situación de nuestras vidas. En estos tres tipos de fobias podemos encontrar un denominador común. Todos ellos producen temor, asco o repulsión. Son desproporcionados tanto para el espectador como para el propio sujeto, que son incontrolables. El individuo sufre precisamente porque siente que ha perdido el control de sus propias emociones. No puede vencerlas con solo la fuerza de voluntad. Hay muchas otras cosas. Les voy a hablar un poco y mi compañera les vamos a hablar un poco de lo que son unas de las fobias más comunes. Por ejemplo, la agarofobia. Miedo a los espacios abiertos o públicos, donde puede producir aglomeraciones de mucha gente. Otra de las fobias es la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados como los ascensores, el metro, el cine, etcétera. Otra es la glosofobia, miedo a hablar en público. La acrofobia, se trata del miedo a las alturas. Y la hemofobia, miedo irracional a la sangre. Bueno, las otras fobias son la velonofobia, miedo a los objetos cortopunzantes, ejemplo, como a los cuchillos, a las navajas. La dermatopafobia, miedo a contagiarse a enfermedades en la piel o en los labios. Es un O a los miedo a estar ojos, ¿sí? contagiándose con algo. Bueno, la aerofobia es el miedo a estar en las alturas, a subirse en un avión, a asomarse en un edificio, a estar en una azotea. Es la ofidofobia, pánico a a imaginarse una serpiente, a imaginarse como algo que la está picando, algo así. Y otra, la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Eso yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Bueno, una de las características de las fobias son miedos que se consideran patológicos por su intensidad y por las consecuencias negativas que producen él.
en los individuos, ¿cierto? Y en algunas ocasiones puede incapacitar para realizar acciones sencillas como salir a la calle, hablar o comer en público. En este caso es como la fobia social, ¿cierto? La evidencia fóbica tiene cuatro características definitorias. Primera, es desproporcionada. La situación fóbica provoca un miedo intenso, en muchas ocasiones es incapacitante, ¿verdad? No tiene explicación lógica. El paciente comprende lo absurdo de su miedo, pero es incapaz de superarlo. Queda fuera de control voluntario del sujeto. No depende de la voluntad del paciente y aunque éste se lo proponga no podrá superar su fobia solo por el hecho de decidir hacerlo, ¿cierto? Provoca la evitación. La única salida airosa que tiene el paciente es evitar aquello que provoca la fobia. Por ejemplo, no salir a la calle o no ir a comer a un lugar público si padece una fobia social. Bueno, con esto damos por terminada la exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Bye. Bye. Vamos con las fobias más comunes. Ailurofobia. Las personas afectadas por esta fobia pueden presentar hipersudoración, dificultades para respirar e incluso un ataque de pánico ante la presencia de un gato. Sinofobia es el miedo desmedido que se puede sentir por los perros. En muchos de estos casos, esta fobia se debe a una vivencia traumática durante la infancia. Nictofobia, miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Astrofobia, consiste en el pavor que provocan a ciertas personas los rayos, los truenos, los relámpagos. Es bastante común en los niños. Fobofobia, es una de las fobias más paradójicas, ya que se debe a el miedo a entrar en pánico y no poder controlarlo. Emetofobia es un temor irracional al vómito, a la acción de vomitar o a ver a otra persona vomitando. Tripofobia es una repulsión al patrón repetitivo de ciertas figuras geométricas, pequeñas y muy juntas. Carcinofobia es el miedo exagerado y sin motivo justificado que tienen ciertas personas a contraer cáncer. Necrofobia o tanatofobia, miedo a la muerte o a todo lo relacionado con ella. Tapetofobia es el terror que causa la idea persistente a ser enterrado vivo. Causa de las fobias. A lo largo de la historia de la psicología se han ofrecido distintas explicaciones en relación con los comportamientos fóbicos, de las que resumiremos dos de las más significativas: la teoría psicodinámica y la teoría cognitivo-conductual. Según la teoría psicodinámica, la fobia es un síntoma de un conflicto psíquico subyacente que se gestó en los primeros años de la vida del niño, es decir, que el origen de los miedos habría que encontrarlo en el inicio de su existencia. Sus miedos actuales serían un reflejo de los conflictos infantiles. Así lo reflejó así lo descubrió Freud en el caso del pequeño Hans. Tenía miedo a los caballos y su agresividad hacia el padre la había desplazado hacia los caballos. Según la teoría cognitiva conductual, la fobia es aprendida. Es una respuesta emocional condicionada que tiene su origen en experiencias traumáticas a lo largo de la vida. No es raro, por ejemplo, encontrarse con personas que después de haber tenido un accidente automovilístico se niegan a conducir después. Aquí el miedo es respuesta a una situación objetiva y concreta. Este es nuestro video elaborado por Cristina Ramírez y Juliana Ceballos, estudiantes de Uniminuto Psicología, cuarto semestre. Muchas gracias.